Hola, buenos días. Hoy es un día maravilloso. Mi nombre es Betty de Armijo y como siempre estoy aquí compartiendo con ustedes algunos elementos importantes de las teorías psicológicas que nos permitirán reforzar la misión de servicio en la consejería cristiana. El día de hoy abordaremos algunos conceptos importantes acerca de la teoría de Carl Jung. Primeramente diremos que Jung utilizó el término psique como un concepto integrador de la personalidad. Así pues, la consideraba como una red de sistemas interactuantes entre ellos buscando una armonía final. Por tanto, en el planteamiento de Jung es importante considerar que el ser humano requiere un equilibrio entre el inconsciente y el consciente, a diferencia del planteamiento de Freud, donde el consciente debía tener dominio predominante sobre el inconsciente. La conciencia permite lidiar en el mundo real, mientras que el inconsciente ofrece la posibilidad de desarrollo de las áreas descuidadas por la conciencia. En esta teoría aparece el ego junto con los complejos, el inconsciente colectivo y los arqueotipos. En relación a la libido, Jung se diferencia de Freud en cuanto al concepto. La libido para Jung es una energía psíquica indiferenciada que puede referirse tanto a la sexualidad como a otras necesidades. Jung nos habla también acerca del concepto de individuación, en el cual interviene la inflación del ego, la individuación, considerada como un proceso de restaurar la totalidad de la psique y trasladar el centro de la personalidad del ego hacia un punto medio entre el ego y el inconsciente. Nos habla también de la trascendencia, referida esta a la integración de los diferentes aspectos de la psique con toda la humanidad. Tres elementos fundamentales en la individuación, que son la inflación del ego, la individuación y la trascendencia. Jung nos explica la psique compuesta de consciente e inconsciente. El consciente abarca la persona en sí, el inconsciente, la persona, en la cual podemos encontrar los complejos, la sombra, el ánima y el ánimus, y el colectivo que contiene el inconsciente colectivo y los arqueotipos. Ahora, la estructura de la psique, según Jung, comprende el ego. Para Jung, el ego es el yo, corresponde a la mente consciente del individuo y es responsable de la selección de percepciones, de pensamientos, de sentimientos y recuerdos que pueden estar en la conciencia. Es decir, el ego abarca la estructura más consciente dentro de la psique. La persona es la parte consciente, es el rol social que se asume ante la armonía y cómo se entiende la persona. Es el aspecto de la personalidad que se va adaptando gradualmente al mundo y que se forma a través de las relaciones que cada quien provoca en otras personas y cambia junto con los roles sociales. El inconsciente personal está compuesto o abarca percepciones, pensamientos apartados de la conciencia y que pueden evocarse con facilidad. El inconsciente personal contiene también experiencias de la historia personal que han sido reprimidas u olvidadas y que al evocarse pueden alterar la conducta humana. Los complejos son experiencias individuales. Son grupos organizados de pensamientos, de sentimientos
y recuerdos sobre un concepto particular, por ejemplo, la madre, el padre o la infancia que cada uno hayamos vivido de manera particular. Los complejos cuentan con un poder constelador, es decir, atraen procesos, experiencias relacionadas como un imán que capta y extrae ideas nuevas para interpretarlas. Aparece aquí el concepto también de la sombra. La sombra integra sentimientos, pensamientos o deseos que son rechazados por la conciencia, por ser incompatibles con las normas sociales y la personalidad ideal del individuo. La sombra es el guardián del inconsciente. El surgimiento de la sombra del inconsciente provoca un conflicto moral en la persona. El ánima y el ánimus. Jung plantea que cada ser humano posee cualidades del sexo opuesto en términos de actitudes psicológicas y sentimientos. El ánima posee lo femenino y el ánimus lo masculino. Estos se proyectan a otras personas del sexo opuesto. En el inconsciente colectivo es una capa profunda del inconsciente. El inconsciente colectivo es heredado y contenido en la estructura del cerebro. No depende de la experiencia personal para desarrollarse. Se transmite por herencia genética. Los arqueotipos son unidades básicas del inconsciente colectivo y funcionan como los instintos psíquicos que predisponen a todo individuo a experimentar el mundo en forma universalmente humana. Los arqueotipos tienen un componente universal y emocional, como uno psicosomático y otro cognitivo, asociados a imágenes e ideas universalmente conocidas por todos los seres humanos. Por ejemplo, la idea de la Gran Madre Tierra, que es común en muchas culturas en el mundo. El Padre espiritual, el mandala o los héroes son algunos ejemplos de inconsciente colectivo o de arqueotipos. Bien, estos son algunos planteamientos o conceptos básicos para poder introducirnos en el entendimiento de la teoría de Carl Jung. A continuación, estudiaremos muy brevemente algunos elementos también psicológicos que se denominan aquí la tríada oscura de la personalidad y el maquiavelismo. ¿Cómo surge esto? El Príncipe de Maquiavelo en el siglo XVI fue considerado como un tratado político que cambió la forma en la que las siguientes generaciones entenderían la política hasta nuestros días. Una obra en la que el autor explica aquellos aspectos psicológicos y comportamentales que consiguen que un líder sea exitoso. De aquí surge el maquiavelismo, personalidad manipuladora y estratégica. Desde la perspectiva psicológica, analizaremos hoy muy brevemente algunos rasgos y características de una persona maquiavélica. Diremos que algunas características son las siguientes. Las personas maquiavélicas focalizan excesivamente todo lo que viven en sus propias necesidades e intereses. Son personalidades de apariencia encantadora y muy seguras. Priorizan el dinero y el poder sobre las relaciones personales. Manipular y explotar a otros para lograr sus propósitos personales es uno de sus rasgos característicos. Saben mentir con facilidad para lograr sus propósitos también. Son personas con falta de principios éticos y valores sociales.
Utilizan a menudo la adulación y son personas difíciles de conocer a profundidad. Ocultan muy bien su personalidad. Normalmente poseen una actitud cínica ante la moralidad. Poseen muy bajos niveles de empatía y suelen evitar el apego personal. Más bien les gustan las relaciones ocasionales o casuales. Suelen ser personas sumamente pacientes para lograr sus propósitos y sus fines personales. Tienen mucha dificultad para reconocer sus propias emociones. Las personas maquiavélicas se desenvuelven mejor en trabajos o situaciones sociales en el que las reglas no sean tan claras, precisamente porque les gusta manipular esas reglas. Utilizan tácticas de manipulación individual y colectiva. Utilizan también las amenazas y la presión psicológica sobre las personas a su alrededor. Guardan la distancia emocional. Tienen una visión cínica y hacen que sepan controlar ellos también mejor sus impulsos. Por eso es difícil de conocer su personalidad o sus emociones. Suelen ser elegidos en situaciones competitivas o en debates. Poseen también un encanto superficial. Estas son algunas de las características o rasgos de las personas maquiavélicas. Veamos ahora finalmente la tríada oscura de la personalidad. Este es un concepto psicológico en el cual se encierran rasgos característicos de la personalidad que actúan desde un mismo eje. El narcisismo, el psicópata y el maquiavelismo, en el cual encontramos que el narcisismo, la psicopatía y el maquiavelismo forman parte de esta tríada oscura de la personalidad. Este es un concepto psicológico que denomina este conjunto de rasgos de la personalidad que actúan desde un mismo eje, donde se puede observar también el egoísmo, la falta de empatía y el egocentrismo. La psicopatía se caracteriza por el daño a otros. Este daño a otros puede buscarse por el simple placer de dañar. La persona maquiavélica tiene un fin concreto que quiere seguir y actúa dañando a quien sea para lograr su fin. Una persona maquiavélica es un máster de la manipulación. Está interesada en conseguir sus propios fines. El narcisista, en cambio, se basa en el ego personal, en una visión distorsionada de sí mismo que hace que la persona se sienta por encima de los demás, que se sienta superior a cualquier otra persona. El narcisista es una persona sumamente emocional e impulsiva. Bien, espero que estos conceptos, estos rasgos y estas características puedan servirles a la hora de introducirse en un estudio más amplio y más profundo de la teoría de Freud y del estudio de las características psicológicas del texto El Príncipe de Maquiavelo. Gracias, que Dios les bendiga.